Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ¿cómo ve esta decisión de la Organización Mundial de la Salud, doctor Terán, de declarar el fin de la emergencia sanitaria? Verónica, buenos días. Muchas gracias por la invitación y a todos quienes nos acompañan en Radio Sucesos. Una vez más, la Organización Mundial de la Salud equivoca su estrategia comunicacional y hace un anuncio que genera confusión sin lugar a dudas. El hecho de que se dé por terminada la emergencia sanitaria, pero al mismo tiempo se trate de especificar que eso no significa que la pandemia ha terminado, no es fácil de entender. La Organización Mundial de la Salud lo que intenta decir es que los mecanismos que se recomendó establecer para adquisiciones, para modificaciones y para respuesta frente a la pandemia ya no son necesarios en la mayoría de los países. Pero todavía tenemos una batalla larga que darle a la COVID, pensando particularmente en que los índices de vacunación a nivel global son todavía bajos y particularmente en los países del llamado tercer mundo. En el caso de Ecuador específicamente, escuché al ministro de Salud hablar de que la situación está controlada y estamos en una endemia. Simplemente eso no es una facultad de los países declarar que pasamos de pandemia a endemia y todavía más cuando tenemos un registro muy bajo de casos. El Ministerio de Salud Pública habla de alrededor de menos de 600 casos a la semana, pero esos de los que son reportados como tales. Claro. Obviamente, gracias a la fase inicial de vacunación, la mortalidad, la hospitalización ya no es un problema, pero la Organización Mundial de la Salud hace énfasis, Verónica, y es lo que tenemos que insistir, en que todavía no sabemos las secuelas que deja el virus a largo plazo y está preocupando cada vez más lo que se llama el COVID prolongado o long COVID, que son justamente estas alteraciones que desarrolla el virus por infecciones repetitivas en las personas y que afectan principalmente al sistema nervioso, al sistema cardiovascular, al sistema respiratorio. Bueno, importante conocer esto, no es el fin de la pandemia. El doctor Enrique Terán nos ha explicado, pues, que el virus obviamente está circulando. Ahora, ¿qué escenarios, doctor, se pueden contemplar sobre el avance de esta enfermedad de la COVID-19? ¿Qué podemos decir de, por ejemplo, de este long COVID, de, bueno, de cómo va a ir evolucionando esta pandemia? Como usted dice, ¿qué necesitamos para que sea declarada una endemia o qué escenarios se pueden contemplar respecto a la COVID-19? Lo primero y lo más importante, como se dijo hace tiempo atrás, es que el SARS-CoV-2, la COVID-19, llegó para quedarse y no va a erradicarse en los subsecuentes años. Esto significa que la vacunación tiene que ser un proceso permanente. Lidiábamos nosotros, Verónica, con el problema de que las vacunas existentes tenían una corta memoria inmunológica y había que aplicárselas prácticamente cada 4 meses en el mejor de los casos. Ahora existe una vacuna nueva, una denominada vacuna bivalente o una vacuna de segunda generación que no solo ofrece una mejor protección, sino lo más importante quizás, promete que va a ser de larga duración de protección. Esto significa aplicarse una vez al año, tal cual sucede con la vacuna para la influenza. De acuerdo. Escuchamos al señor ministro que en el Ecuador a partir del mes de junio esta vacuna va a estar disponible para los grupos de riesgo. Habrá que presionar un poco porque debería estar disponible para
todos quienes gusten vacunarse, quienes completaron las 4 dosis. Mire usted que nosotros lastimosamente empezamos con tanto brío la vacunación, llegamos a cerca de un 80% de la población con 2 dosis vacunadas y cayó esto dramáticamente al cerca del 56% de la población que recibió una tercera dosis o primer refuerzo y menos de 3 millones de ecuatorianos se han colocado una segunda dosis de refuerzo. Es una pena, el Ministerio de Salud Pública no ha dicho mucho al respecto, pero la gran cantidad de vacunas que se había adquirido, que se había obtenido, seguramente estarán almacenadas y ojalá no próximas a vencerse, sabiendo que en tantos sitios hacen falta. Si viene la vacuna bivalente, la vacuna nueva, la estrategia del ministerio será vacunar como un quinta dosis, como un tercer refuerzo o va a ser libre, eso todavía no está del todo claro, pero tenemos que dar este mensaje positivo a la gente de aprovechar la vacunación. Segmentos de alto riesgo, la población de edad avanzada, porque una vez más vuelven a ser susceptibles al virus y pueden tener complicaciones. La población infanto-juvenil es el segundo grupo de preocupación. De ahí que hubiera sido una estrategia importante ahora que el ministerio va a empezar la campaña de vacunación de sarampión, viruela y poliomielitis, incluir en ese esquema vacunal COVID para darle protección a los niños, pero no entendemos por qué la decisión no ha sido esa. Bueno, importante lo de la vacunación. Doctor, ¿usted cree que las personas que no se han vacunado las dosis completas, las dosis de refuerzo, puedan volver a enfermarse? Indudablemente, yo creo que todos, absolutamente todos, estamos viendo a la semana al menos una persona cercana, una persona conocida que le vuelve a dar COVID. Y claro, la tranquilidad equivocada es que le da un COVID ligero, que le da un COVID suave, que le da un COVID que no es de preocupación. Pero ese fenómeno repetitivo de tercero, cuarto, quinto episodio es lo que tenemos que evitar. El sistema de salud, y no solo en el Ecuador, a nivel mundial, está desafortunadamente empeñando su capacidad de resolución en el mediano plazo por el alto incremento que va a existir de secuelas por estas infecciones por COVID. Los modelajes matemáticos que se hacen dan cuenta que el número de enfermos con estas patologías, secuelas de COVID prolongado o de long COVID, van a hacer que se complique la gestión de atención. Entonces, ciertas medidas que ya prácticamente se han vuelto optativas, como el uso de la mascarilla, sigue siendo una herramienta vigente, particularmente en los sitios de alta congestión, de baja rotación de aire o de encierro, y el estatus vacunal adecuado. Lastimosamente, para aquellas personas que han sido precavidas, que se han colocado hasta el segundo refuerzo, al momento no hay disponibilidad para continuar vacunándose y eso es una limitación importante en el país. Bueno, importante amigos, son las 7:30. Conversamos con el doctor Enrique Terán, investigador, docente del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad San Francisco de Quito. Estamos hablando de este anuncio que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, del fin de la emergencia sanitaria, más no el fin de la pandemia. Y allí la gente de la OMS menciona que una pandemia termina cuando otra inicia. ¿Cómo ve usted ese enunciado, doctor? Es quizás, de nuevo, como decía, de esas sutilezas comunicacionales que llevan a malos entendidos. Cuando empezó la pandemia de COVID, no estábamos nosotros afrontando ninguna otra pandemia.
es más bien el concepto de la distribución geográfica. Y por eso es importante, 2 semanas atrás, la Organización Mundial de la Salud enfatizaba la necesidad de seguir trabajando en la equidad vacunal, en la cobertura de vacunación mínima en los países en desarrollo y sorpresivamente, ahora sale el anuncio de que la emergencia por la COVID ya no está vigente. Eh, ¿Será que ya se considera que esos países van a tener acceso? ¿Será que eso ya es secundario para la Organización Mundial de la Salud? Desafortunadamente, ese cambio de rumbo en los mensajes hace que luego la credibilidad que se le pueda brindar disminuye considerablemente. Yo creo que es extremadamente importante por eso manejar información asertiva en cuanto que el virus todavía sigue presente no solo en el país, sino en el planeta en completo, y que además hay que instar a las medidas de protección necesarias para todos quienes han tenido que batallar durante estos 3 años en mayor o menor medida con la pandemia. El aprendizaje que nos ha quedado ha sido la fragilidad de la humanidad frente a este tipo de circunstancias, de forma tal que tenemos que tratar de aumentar cualquier tipo de medida protectiva para evitar posteriores consecuencias. Bueno, eso es importante y sobre todo el tema del COVID largo que todavía se sigue investigando. Hay personas que pasaron 3 años y todavía no pueden hacer las actividades que hacían antes. Doctor, respecto a este long COVID, ¿cuáles son las principales preocupaciones y lo que se conoce hasta ahora en estos más de 3 años que está este virus circulando entre nosotros? Claro que sí, mire usted que nosotros pensábamos originalmente que tratándose de un virus respiratorio, la principal secuela que podía quedar era justamente a nivel del sistema respiratorio, una dificultad respiratoria, una capacidad ventilatoria más baja, etcétera. Pero sorpresivamente una de las principales problemáticas que arroja este COVID prolongado es la afectación a nivel del sistema nervioso central, dificultad para concentrarse, dificultad para poder realizar actividades que demandan de esfuerzo mental, cansancio mental, sueño exagerado, que menoscaban la capacidad productiva del individuo, alteraciones cardiovasculares que llevan a mayores tasas de hipertensión arterial, de problemas como cardiomiopatía o alteración del músculo cardíaco. Son los 3 elementos más comunes, más importantes, pero conforme vamos estudiando más y vamos haciendo el seguimiento, ya está descrito que se incrementa el riesgo de desarrollo de diabetes, por ejemplo, que hay una problemática adicional relacionada con otros órganos y sistemas, lo que denota que el virus desafortunadamente tiene una mayor capacidad de producir daño que lo que nosotros inicialmente hubiéramos pensado. Bueno, terrible, ¿no? Lamentable que se den estas secuelas tan graves que nos está describiendo el doctor Enrique Terán y para ello, doctor, es importante entonces que la gente se siga vacunando si no tiene las dosis de refuerzo completas, tiene que hacerlo. Absolutamente. El llamado es de nuevo a la autoprotección y a la protección social solidaria. Usted recuerde que al no vacunarse, usted está haciendo partícipe de la posibilidad de contagio y de transmisión del virus a otras personas. Una herramienta gratuita, efectiva y por encima de todo, Verónica, hay que insistir, segura. Después de 3 años, creo yo que muchos de los mitos asociados con la vacunación, por suerte, se han despejado. No nos hemos hecho hombres lobos, no nos ha salido un tercer ojo en la frente, no nos hemos vuelto susceptibles de atracción magnética, no nos han puesto un chip. Entonces, todas esas
temores que eran infundamentados, creo que ya se han eliminado, pero todavía falta esa conciencia del beneficio de la vacunación. Las vacunas son el mejor invento de la medicina y por lo tanto no podemos desmerecer su valor. Cierto es, y no negamos que como cualquier otro producto farmacéutico puede tener eventualmente problemas asociados y que hay una mínima proporción de personas que han tenido reacciones importantes a la vacuna, pero el beneficio es mucho mayor que el riesgo y por lo tanto instar a todos quienes nos escuchan que no abandonen esta herramienta de protección, que concurran a la vacunación y con eso vamos a darle visos al Estado de que es una buena inversión adquirir la nueva vacuna modificada, la vacuna bivalente, porque la población va a concurrir a utilizarla. Importante ese mensaje, amigos. Entonces, la OMS declara el fin de la emergencia sanitaria global por la COVID-19, algo que no significa que la pandemia ha terminado o que el virus se haya ido, sigue siendo una amenaza y el mensaje está en el autocuidado y completar las dosis de vacunación respectivas. Gracias al doctor Enrique Terán por aclararnos sobre esta situación y el avance de esta enfermedad.